I beat a guy at that one time. I had blood in my shoes. His blood in my shoes. Just goes on that way. Had to throw all my clothes away. Here I was driving a big Lincoln Town car with butt naked. I am what you call a person's nightmare. And then all of a sudden, when they wake up, it's too late. Vivía en un barrio tranquilo, tenía una esposa y 3 hijos que le adoraban. Pero cuando cerraba la puerta de casa, se convertía en uno de los asesinos a sueldo más letales de la historia de la mafia estadounidense. Cualquiera podía acabar en mi lista negra. Y una vez estabas ahí, ya no había marcha atrás. Nací el 11 de abril de 1935 en Nueva Jersey, Estados Unidos, en una familia de origen polaco e irlandés. Mi llegada al mundo fue en medio de un entorno familiar lleno de violencia y tensión. Mi padre, Stanley Kuklinski, trabajaba como obrero del ferrocarril. Era un hombre alcohólico y extremadamente violento, cuyos estallidos de ira dejaban marcas físicas y emocionales en mí y mis hermanos. Mi madre, Anna McNally, trabajaba en una fábrica de procesamiento de carne. Era una figura distante, católica devota, y también me golpeaba con objetos. Rompió una escoba en mí más de una vez. Fuimos a una escuela católica y fui criado como católico. Un día mi padre regresó a casa bajo los efectos del alcohol. Los gritos y golpes resonaban por toda la casa. El blanco de su ira fue mi hermano mayor, Florian, a quien golpeó con tal furia que perdió la vida en el acto. Sus padres, desesperados, intentaron encubrirlo como un trágico accidente doméstico, pero ese fue el punto de quiebre que marcó la infancia de Richard. Días después, mi padre volvió a golpear a mi madre y decidí actuar, pues ya no soportaba más sus estallidos de violencia. Apuntándole con un arma le dije que si volvía a acercarse le mataría y le arrojaría al río. Desde entonces mi padre desapareció de nuestras vidas. Se convirtió en un niño problemático en el colegio. No encajaba y su temperamento le aislaba de los demás. Terminó abandonando los estudios en la adolescencia sin llegar a completar la secundaria. Aunque nadie lo diagnosticó en su momento, más tarde, psiquiatras dirían que ya mostraba rasgos psicopáticos en la juventud. Empezó con los animales, torturando a perros callejeros, se unió a pandillas, cometió robos, fraudes y antes de cumplir los 21 ya había matado por primera vez, o al menos eso decía él, porque nunca se encontró un cuerpo que lo demostrara. En 1960 conocí a Bárbara Pedricci, una hermosa joven de 19 años, quien sería mi esposa y madre de mis 3 hijos. Con solo el primer grado completo y sin estudios secundarios, encontrar trabajos estables era imposible. Acabé en un laboratorio cinematográfico y de ahí a la piratería de películas pornográficas. Ganaba dinero vendiéndolas en el mercado negro y eso me abrió puertas que nunca debí cruzar. Al principio eran delitos menores, contrabando, falsificación, algunos cobros violentos. Pero ese mundo te absorbe y si funcionas bien, te empiezan a pedir cosas más graves. Yo funcionaba muy bien. Así fue como pasé de los fraudes a los asesinatos por encargo. Si alguien debía dinero, pagaba o moría. Mi estatura imponente de casi 2 metros infundía temor por sí sola. Fue Roy DeMeo quien me dio el primer encargo serio, dispararle a un desconocido al azar. Es lo que contó en más de una entrevista, aunque nunca pudieron probarlo. En los años 70, a través de actividades ilegales y asesinatos, me estaba convirtiendo en un hombre rico.
Por cada encargo cobraba entre $20.000 y $50.000. Incluso la mafia italoamericana, con la familia Gambino al mando, no dudó en contratar mis servicios. Cualquier objeto podía convertirse en un arma letal. Would you ever use a chainsaw? To cut someone up? Yes. I've done that. To dismember them, yes. Not to kill them, no. What was it like to cut somebody up with a even though the guy's dead? How did it feel to cut some guy up with a chainsaw? I didn't have any feeling one way or the other. That just happened. That's the way it had to be. Messy. Yes. Yes, it was. Para manejar los restos utilizaba diferentes métodos, algunos más discretos que otros, pero el método más inquietante que utilizaba era dejarlos en cuevas habitadas por animales salvajes, donde la naturaleza se encargaba del resto. La tarde del 29 de abril de 1982, Paul Hoffman, un farmacéutico, vino a reunirse conmigo en un depósito abandonado. Le había tendido el anzuelo perfecto, una oportunidad de negocio con un medicamento llamado Tagamet, muy buscado en esa época para tratar úlceras. Le prometí que podría revenderlo por el doble, incluso el triple. Llegó con $25.000 en efectivo. Su cuerpo nunca apareció. En los años 80 estaba involucrado con pornografía, cobros violentos, falsificación, blanqueo de dinero, secuestro y asesinato por encargo. Para entonces ya habían pasado casi 20 años desde su primer asesinato. Se había convertido en alguien a quien incluso los mafiosos temían, pero también alguien que empezaba a cometer errores. Para entonces ya tenía 50 años. Me volvía más descuidado, más confiado. Intenté eliminar a cualquiera que pudiera abrir la boca. Socios, intermediarios, incluso conocidos de confianza. Pero ya era tarde. La policía estaba demasiado cerca y yo, demasiado expuesto. El 27 de diciembre de 1982, el cuerpo de Gary Smith, de 37 años, fue hallado debajo de una cama en el Hotel York, en Nueva Jersey. Le dio una hamburguesa envenenada con cianuro, esperando que fuera rápido y silencioso. Pero no fue así. Tuvo que estrangularle. La policía lo encontró y las piezas empezaron a encajar. Yo no lo sabía, pero ese fue el principio del fin. El 25 de septiembre de 1983, el cuerpo de Louis Masgay fue encontrado. Richard acabó con su vida utilizando cianuro e introdujo su cuerpo en un congelador industrial por más de 2 años. Pensó que así la policía no podría calcular la hora de la muerte, pero se equivocó. Cuando abandonó el cuerpo en septiembre de 1983, aún estaba parcialmente congelado. Eso delató todo. Los forenses y detectives notaron la diferencia y me gané el apodo de El Hombre de Hielo. El 14 de mayo de 1983, un ciclista encontró algo que ninguno quisiera ver. Un buitre devorando un cuerpo en una zona boscosa. Era Daniel Debner, de 44 años. Un socio que ya sabía demasiado. Su muerte fue otro paso más en la lista interminable de cadáveres que me seguían. Cada uno de ellos tenía algo en común. Yo era la última persona que vieron con vida. El detective Kane, de la policía de Nueva Jersey, no estaba dispuesto a dejar impune a Richard. Contactó con un conocido suyo y enviaron a Dominic Polifron, un agente infiltrado que se hizo pasar por uno de ellos. El pretexto fue sencillo. Le contrataron para un asesinato. Richard se confió y le contó todo. Cada detalle, cada crimen, cada método. Lo que no sabía era que todo estaba siendo grabado, documentado y usado en mi contra.
Cuando finalmente juntaron todas las pruebas y testimonios, mi destino quedó sellado. Ya era hombre muerto. Me arrestaron el 17 de diciembre de 1986. Mi esposa nunca supo realmente a qué me dedicaba. Durante el juicio, ella habló de nosotros como una familia común, normal, pero no pudo ocultar los episodios de abuso, tanto emocional como físico. Aún así, ella justificaba esas heridas, decía que eran reacciones al estrés que cargaba. Nunca supo todo, ni yo se lo dije, y tal vez en el fondo nunca quiso saberlo. Afirmé haber asesinado a más de 200 personas. No era solo un número para impresionar. Algunas de esas confesiones ayudaron a resolver al menos 5 casos que la policía no había cerrado. Uno de ellos fue el de George Maliban, cuyo cuerpo apareció dentro de un barril. Me condenaron a cadena perpetua por 5 asesinatos. No habría libertad para mí hasta que tuviera al menos 110 años. This is unwarranted. Unnecessary. These guys watch too many movies. No negué los cargos originales, al contrario, confesé varios más. No me arrepentí ni busqué excusas. Esa era mi realidad, mi vida. En prisión, ofrecí mi cooperación al FBI. Quise contarles lo que sabía sobre crímenes sin resolver y las operaciones de la mafia, pero muchos agentes no me creyeron. Dijeron que no había pruebas suficientes, que yo exageraba. Mi ego, lo admito, era enorme, pero también sabía cosas que pocos podían imaginar. En prisión me evaluaron psiquiatras. El diagnóstico fue claro: psicópata con trastorno de personalidad antisocial. También decían que tenía rasgos esquizoides y narcisistas. No me sorprendió. Siempre supe que era diferente y peligroso. Mi vida terminó en prisión, en 2006, en el hospital de la cárcel de Trenton, Nueva Jersey. La causa oficial fue una enfermedad cardíaca y vasculitis. Pero mi esposa Bárbara sospechó algo más. Pensó que me habían envenenado porque estaba a punto de testificar en un nuevo caso. Nunca se pudo demostrar. Bárbara escribió un libro llamado Confesiones de la esposa de un mafioso, donde dice: Nunca supe del todo en qué trabajaba, pero sí sospechaba actividades ilegales. No fue un esposo cariñoso. Vivíamos con miedo a sus cambios de humor. Kuklinski prohibía que nadie tocara su coche o revisara su maletín. Fui sin duda un asesino peligroso, pero también fui un mitómano. Supe aprovechar los vacíos de la justicia, el morbo mediático y el miedo colectivo para construir una figura casi legendaria. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre crímenes y misterios impactantes. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Dorotea Puente parecía la vecina ideal, una mujer amable y cariñosa con las personas vulnerables, pero bajo esa fachada de bondad se escondía una verdad mucho más oscura. ¿Quién era realmente Dorotea Puente? ¿Por qué terminó condenada a cadena perpetua? En el siguiente vídeo descubrirás la historia de una mujer que tras años de aparente compasión se convirtió en una de las criminales más temidas y misteriosas. Prepárate para conocer el lado más siniestro de una vida aparentemente ejemplar. Nunca apagues la luz.